Buenos días, estamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y hoy tenemos la suerte, gran suerte, de poder entrevistar al señor Calvo Sotelo, que es juez del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Buenos días, señor Calvo Sotelo, ¿qué tal está? Buenos días. Para empezar, a darle las gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo, que imaginamos que tiene usted muchísimo trabajo. Y para empezar, nos gustaría que nos explicara brevemente en qué consiste su tarea en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo soy uno de los dos jueces españoles en el Tribunal General de la Unión Europea y mis tareas fundamentales consisten en redactar los proyectos de sentencia de aquellos asuntos cuya ponencia me está atribuida y de dar mi opinión sobre los proyectos de sentencia que corresponden a otros jueces dentro de mi sala. Trabaja usted entonces en un entorno que es totalmente multilingüe. ¿Cuál ha sido o es el principal reto o dificultad de trabajar con intérpretes de conferencia? Efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el ejemplo perfecto de entorno multilingüe, puesto que aquí se trabaja en las 24 lenguas oficiales de los Estados miembros y en ese sentido tanto la labor de los traductores como la de los intérpretes es absolutamente esencial. En particular, la fase oral de un procedimiento, lo que en español llamamos la vista, es una pieza fundamental para que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa. Y por lo tanto, lo que se dice en la vista es muy importante y es decisivo que el juez pueda entenderlo bien. Y para ello, la labor del intérprete es completamente capital. Defíname para usted cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen intérprete. Empezando por lo que podríamos llamar las características formales, un intérprete debe tener una dicción perfecta, eso es evidente, y por otra parte creo que debe dominar algunos recursos teatrales. La entonación que el intérprete utiliza es muy importante para trasladar el significado y esa entonación ayuda a que el mensaje con sus inflexiones y sus matices llegue al juez con todo el colorido con el que debe llegar. Naturalmente, también están las cuestiones de fondo. Un intérprete debe tener una buena formación en el Tribunal de Justicia, una buena formación jurídica, porque solamente si entiende bien aquello que está interpretando, puede trasladar el tono adecuado. Solo se habla con un tono de convicción cuando se entiende lo que se dice. En ese sentido, la formación jurídica, que es sobre todo conceptual más que terminológica, porque en el derecho la terminología no es difícil, pero los conceptos a veces sí lo son. Y el intérprete debe tener una buena formación general en derecho y eso le permite hacerse cargo de lo que está traduciendo. Y bueno, tengo que hacerle también la segunda parte de esa pregunta. ¿Cuáles son los peores defectos que puede tener un intérprete de conferencias? Pues sería realmente el negativo de la fotografía, es decir, el tener una dicción borrosa o dubitativa, el utilizar un tono monocorde que no refleje las inflexiones, que a veces son muy importantes, que utilizan los abogados o los representantes de las partes. Y luego, pues, evidentemente, el no tener esa agilidad mental que permite que un intérprete vaya, por decirlo de alguna manera, más allá de las palabras para trasladar el significado.
Hablábamos antes del entorno multilingüe. ¿Qué piensa usted sobre el multilingüismo? Porque hay algunos que consideran que todo el mundo debería poder expresarse en inglés y ya está. ¿Qué piensa usted? Realmente la posibilidad de expresarse en la propia lengua forma parte del derecho fundamental a la defensa. Es decir, para ejercer a plena satisfacción el derecho a la defensa, es necesario que las partes puedan utilizar su propia lengua. Por otra parte, es verdad que un caso solo adquiere la fuerza y el color que le son propios si las partes utilizan su propia lengua. La utilización de una sola lengua, sea el inglés o sea cualquier otra, acaba, digamos, igualando todos los casos, y los casos son diferentes, no son iguales. La Directiva 2010/64 establece el derecho a traducción e interpretación en procesos penales, pero la transposición sigue siendo deficitaria. Hay servicios subcontratados, calidad deficiente. ¿Qué podría hacerse, cree usted, al respecto? ¿Cómo podríamos concienciar sobre la importancia de una interpretación profesional? Pues tendría que volver a algún concepto al que ya me he referido. Es decir, el derecho a la defensa, el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, como dice la Constitución española, exige que todos puedan utilizar su propia lengua de manera que puedan hacerse entender de manera adecuada. Es decir, que estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental, y eso en cualquier ordenamiento jurídico, democrático inspirado en los derechos fundamentales, pues tiene una importancia suprema. Es decir, que estamos hablando de un instrumento que no es un lujo, sino es una auténtica necesidad de la administración de justicia. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta para terminar, ya centrados en el ámbito de la interpretación de conferencias. ¿Qué aconsejaría usted a un joven universitario, recién licenciado, por ejemplo, que quisiese hacerse intérprete de conferencias? ¿Qué le diría? Yo creo que en primer lugar le aconsejaría cultivar el amor por el lenguaje. El amor para empezar, por la propia lengua, porque no se dominan bien lenguas extranjeras si no se domina perfectamente la propia lengua. Hay ahí una ecuación, y si X es la propia lengua, Y es una lengua extranjera, pues Y nunca podrá ser mayor que X. Es decir, el dominio de la propia lengua es fundamental para dominar las lenguas extranjeras. Y para dominar una lengua, como para dominar cualquier cosa, pues hay que tener un amor por el objeto que se estudia. Y en ese sentido, el amor por el lenguaje, por la dicción, por la sintaxis, es fundamental. Partiendo de ahí se puede llegar al conocimiento y también al afecto de otras lenguas que no son la propia. Muy bien, muchísimas gracias, señor Calvo Sotelo. Ha sido realmente un placer. Yo estoy segura de que los seguidores del blog van a agradecer esta entrevista y espero que sigan sus sabios consejos y que quizá algún día algunos de ellos puedan aparecer aquí por el Tribunal de Justicia y trabajar para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias.